el aterrador secreto que condujo al colapso del Imperio Romano, 66.000 soldados, malditos Khan. Clara caminaba por las calles desiertas de su barrio en Ciudad de México, su corazón latiendo desbocado. La noche caía pesada. Un manto oscuro parecía envolver cada esquina. Desde que Miguel había comenzado con sus pesadillas, el aire se había tornado más denso, como si las sombras mismas la miraran con ansias. Las sombras quieren llevarme, le repetía su hijo, y esa frase la perseguía. La ansiedad la encadenaba, haciéndole sentir como si la oscuridad estuviera viva, acechando detrás de cada rincón. Las historias de desapariciones corrían como un eco entre los vecinos. Clara sabía que la violencia había hecho de su hogar un lugar aterrador y solitario. Una noche, mientras regresaba de la fábrica, el viento trajo consigo un susurro desaparecidos. Repetía, y en su mente resonaba la voz de Miguel a mamá. Las sombras. Se detuvo al oír un crujido detrás de ella. La sombra de una figura se escurrió en su periferia y, en un instante de pánico, giró la cabeza. Nada, solo la soledad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al día siguiente, Clara se sintió abrumada por la tensión en la fábrica. Los murmullos sobre don Felipe crecían. Él sabe algo que no quiere que sepamos. Su corazón se encogía ante la idea de que aquel vecino Ambel tuviera secretos oscuros. Aquella tarde, a medida que el sol se ponía y la noche se cernía, un aire siniestro la envolvía. Las sombras parecían cobrar vida, deslizándose entre las casas, acechando a su pequeño. En su casa, Miguel agitaba la cabeza en sus sueños, sus labios murmurando, no, no. Clara se apresuró a abrazarlo, sintiendo miedo. Cuando se encontró frente a don Felipe, su mirada era perturbadora. Las sombras solo buscan justicia, Clara, justicia que ha tardado demasiado en llegar. En su pecho, el terror, reverberaban las historias de soldados romanos malditos, volvían a su mente. Esos 66.000 guerreros, traicionados y condenados a vagar. Y entre murmullos, Clara entendió que el peligro era real. Esa noche, el golpe en la puerta resonó como un latido mortal. Miguel, medio dormido, se asomó al sonido inexplicable. Al abrir la puerta, las sombras danzaron en el umbral, susurrando nombres olvidados, buscando a alguien. Algo en su interior se rompió. ¿Qué son estas sombras?, gritó con desesperación. La respuesta era sencilla y aterradora. Eran los ecos de un pasado oscuro, llevándose a quienes les pertenecían. Clara comprendió, no era solo un destino, su hijo era el próximo objetivo. El corazón le golpeó con fuerza mientras las sombras avanzaban, la realidad se difuminaba, y debía tomar una decisión. Confiar en una comunidad que se desmoronaba, o luchar sola contra el terror que buscaba llevárselo. En la penumbra, sin poder volver atrás, respiró hondo, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Clara se encontraba paralizada ante la puerta, el eco de sus propios gritos resonando en su mente como una campana de alarma. Las sombras, lejos de dispersarse, comenzaban a tomar formas humanas. Caras, que se retorcían en una mueca de agonía. Justicia. Susurraban con voces que parecían atravesar el tiempo mismo. El sudor frío le recorría la espalda. Su instinto maternal le ordenaba proteger a Miguel, pero la curiosidad sobre quiénes eran esas almas en pena la mantenía inmóvil. A su lado, Miguel se frotaba los ojos, confundido. «Mamá, ¿quiénes son?», preguntó con la voz quebrada que lo delataba. Clara se agachó, intentando que su mirada fuera de consuelo. «Son solo sombras, Miguel. Solo sombras, pero en su interior dudaba. Aquello era más que un simple juego de luces y sombras. Era una advertencia, una amenaza. Las figuras comenzaron a agitarse, y la oscuridad se hizo palpable, como un manto que la envolvía. Clara decidió actuar,
y cerró la puerta con un golpe sordo. Más allá de la madera, las sombras parecían chocar contra la puerta con un desesperado esfuerzo. «No me lleven a él. No, no, por favor», clamó, sintiendo como la tierra temblaba bajo sus pies. Durante toda la noche, los susurros no cesaron. Clara se sentó en el suelo, junto a la cama de Miguel, dispuesta a no mover un músculo, a no cerrar los ojos por miedo a que, al despertar, su hijo ya no estuviera. Las imágenes de don Felipe volvían a su mente. Sus advertencias sobre aquel lugar. ¿Podría él ayudarme?, pensó, pero en el fondo sabía que la comunidad ya había sido consumida por el miedo, que nadie se atrevía a enfrentar lo desconocido. Clara sintió una punzada de soledad. Cuando el alba finalmente llegó, su cansancio era insoportable. Pero el resplandor del sol no trajo calma, sino un nuevo terror. Las sombras estaban fuera, observando, esperando a que la noche regresara. En la calle, el silencio era sepulcral, y los vecinos, ojos ansiosos asomados a las ventanas, hablaban en murmullos entre ellos. «Clara, ¿has visto a Miguel?», preguntó la señora Martínez con voz temblorosa. «Los niños están desapareciendo». El pánico creció como un fuego voraz. Corrían rumores sobre un ritual, una especie de ofrenda necesaria para acallar el clamor de las almas en pena. Clara sentía un frío helado en su interior. En su mente, era clara la elección: desenterrar el secreto del pasado y luchar contra la oscuridad, o someterse como los demás. Pero, ¿a qué costo? A medida que el sol caía de nuevo, Clara decidió que debía actuar. Con determinación, se dirigió a la casa de don Felipe. Él tendría que ser el único capaz de revelarle la verdad detrás de las sombras. La ciudad se encontraba ensombrecida. El viento soplaba de manera inquietante, como si las mismas almas malditas la avisaran del peligro que acechaba. Al llegar a la puerta de don Felipe, respiró hondo y llamó con fuerza. ¿Lo encontraría allí, dispuesto a ayudar? ¿O quizás sería él la razón de la catástrofe? La puerta se abrió lentamente, revelando su figura en la penumbra. Los ojos del anciano eran dos pozos oscuros de sabiduría y dolor. «Estás aquí», murmuró. «Sabía que vendrías. Pero lo que descubrirás no es algo fácil de cargar». Una oleada de incertidumbre la invadió. Clara sabía que cada palabra que dijera podría cambiar el rumbo de su vida y la de su hijo. Mientras la sombra del crepúsculo se proyectaba sobre ellos, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos oscuros estaba a punto de desvelar? Clara entró en la casa de don Felipe, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El viejo se retiró a un pequeño salón, donde el aroma a hierbas secas y tierra húmeda le ofreció un leve consuelo, pero no suficiente para calmar su creciente ansiedad. «¿Qué sabes de las sombras?», preguntó Clara, apenas conteniendo su voz trémula. Don Felipe sostuvo su mirada. Sus ojos acuosos parecían atravesar su alma. «Son los ecos de quienes han sufrido la injusticia, almas que jamás encontraron paz. Cada año demandan un tributo, y si no lo reciben», su voz se desvaneció, dejando que el vacío llenara el espacio. «Ofrendas». «¿Qué tipo de ofrendas?». La mente de Clara giraba veloz, recordando las voces de los niños desaparecidos. Ella no podía perder a Miguel. «Los niños, Clara, son los más vulnerables», respondió don Felipe, su rostro enrojecido por el roce del terror. «Un niño perdido es un grito del alma que demanda justicia. Por eso, deben alimentarlas con el sacrificio. Un niño, a cambio de tranquilidad». El corazón de Clara se hundió. «No. No puedo dejar que eso suceda. Tienes que ayudarme a detenerlo, es salvar a Miguel». El anciano agachó la cabeza. El peso de generaciones parecían aplastarlo. «Hay una forma, pero es arriesgada. Necesitas ir al corazón del bosque, donde el ritual original tuvo lugar. Allí está el altar de las almas. Necesitarás una reliquia de uno de los niños desaparecidos para apaciguar su ira». «¿Una reliquia? ¿Qué significa eso?». Clara no comprendía. La idea de tocar algo que pertenecía a un niño perdido la llenaba de horror. Un objeto que les pertenecía, su esencia, te guiará, te hablará,
Él respondió, pero su voz temblaba. Sin embargo, lo que hallarás en el bosque puede ser más aterrador que las sombras mismas. Miguel está en peligro. Tengo que hacerlo. Clara gritó. La urgencia, ahogando sus miedos. El tiempo se les estaba agotando. Don Felipe dejó caer su mirada hacia el suelo. La tristeza lo envolvían. Está bien, pero si decides ir, no será solo el bosque lo que debas temer. Hay guardianes en esos senderos, seres que acechan lo que perturba su mundo. Puede que nunca regreses. Con determinación, Clara salió de la casa, dejando atrás las advertencias del anciano. El aire fresco de la noche le chillaba en la cara, pero ella se sentía más viva que nunca. Tenía que encontrar el altar y rescatar a su hijo de la oscuridad. Mientras caminaba hacia el bosque, un escalofrío la recorrió. Los árboles parecían cobrar vida, sus ramas alzándose como garras dispuestas a atraparla en cualquier momento. El silbido del viento sonaba como lamentos, y las sombras comenzaron a seguirla, deslizándose entre los troncos como serpientes. Justo antes de entrar a la profundidad del bosque, Clara escuchó un grito. Era un lamento desgarrador que retumbó en su pecho, un eco que provenía de un lugar desconocido. Sin pensarlo, avanzó, impulsada por la desesperación y el amor por su hijo. Miguel, gritó, su voz rompiendo la calma del bosque. Pero solo el silencio respondió. Unas ramas crujieron, y fue entonces cuando se percató de que no estaba sola. Algo la observaba desde la penumbra, y la sensación de ser casada la invadió. Un par de ojos brillantes brillaron en la sombra a unos metros. Algo estaba allí, en el oscuro corazón del bosque, esperando a que descubriera el verdadero costo de su valentía. ¿Qué me quieres?, Clara preguntó, con la voz temblorosa, pero firme. La criatura no respondió. En cambio, avanzó un poco más hacia ella, revelando su forma distorsionada, grotesca. El escalofrío creció y Clara comprendió que esta noche se enfrentaría a mucho más de lo que había anticipado. La noche terminaría con una verdad que cambiaría todo lo que sabía sobre la oscuridad que acechaba a su familia. Sería capaz de enfrentar no solo a las sombras, sino a lo que realmente acechaba en el corazón del bosque. La figura ante Clara se movió lentamente, como si disfrutara del terror que destilaba aquella mujer desesperada. Era alto, con extremidades largas y desproporcionadas. Su piel parecía de un gris marino, y sus ojos, dos relámpagos brillantes, la hipnotizaban. Clara sintió que el aire a su alrededor se espesaba, un sopor helado la envolvía, y su instinto la instaba a huir, pero no podía. Miguel estaba en peligro, y ella debía avanzar, aunque su corazón latía con miedo. «Déjame en paz», gritó, más fuerte de lo que se sentía. La criatura parpadeó. La oscuridad a su alrededor pareció moverse al compás de su respiración entrecortada. Entonces, el ser habló. Su voz era una mezcla de ecos retumbantes, como si 1000 almas se susurraran al mismo tiempo. ¿Por qué perturbar a los que permanecen en la penumbra? Resonó. Son muchas las que han llorado en este bosque. Este sacrificio no es solo por las sombras, es por las almas perdidas, que claman para ser recordadas. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de don Felipe resonaban en su mente. ¿Podría realmente ser eso lo que demandaban? Pero, ¿a qué costo? El ser avanzó un paso, y Clara retrocedió instintivamente, esperando ser atrapada por sus garras. Pero, de repente, sus fauces se abrieron, y en lugar de dientes, Clara vio un profundo vacío negro, como un abismo que devoraba toda luz. Tienes un propósito, Clara, un legado que no puedes ignorar. La esencia de aquel que perdimos te necesita. ¿Es eso lo que eres? ¿Una sombra?, preguntó, temiendo su respuesta. La criatura soltó una risita escalofriante, un sonido que reverberó en su pecho. Soy el guardián de lo que se ha olvidado. Si deseas salvar a tu hijo, debes enfrentarte a tus propios temores. El altar te espera, pero no conseguirás nada sin una ofrenda digna. Busca entre los recuerdos que este bosque lleva consigo. Las imágenes comenzaron a danzar en la mente de Clara, recuerdos de risas infantiles, de juegos en el parque, ese trozo de soga que Miguel tenía como su tesoro más preciado, y el llanto de otros niños que, como él, habían desaparecido en la penumbra del bosque.
¿Qué tendría que ofrecer a cambio? ¿Dónde busco? ¿Dónde puedo hallar esa reliquia? Gritó desesperada, mientras el ser parecía desvanecerse en la bruma. Los ecos te lo dirán. Clara, sigue los lamentos, y hallarás lo que buscas, murmuró, su voz desvaneciéndose en la oscuridad. Con un impulso renovado, Clara siguió el susurro del viento, que ahora sibilaba su nombre. Las sombras se agolpaban en el perímetro, pero su determinación era más fuerte. Tenía que encontrar el altar, y el tiempo se le estaba acabando. A medida que se adentraba más en el bosque, los lamentos se hicieron más intensos. Clara sintió su corazón acelerarse, mientras cada paso la acercaba a un lugar oscuro. Un lugar donde lo invisible se tornaba tangible. No solo buscaba la reliquia de un niño perdido, era la esperanza que necesitaba para enfrentar lo que venía. De pronto, el suelo vibró bajo sus pies. Las raíces de los árboles parecieron levantarse, formando un camino. Clara lo siguió, el miedo retumbando en sus sienes. Pronto, un claro se reveló ante ella. En el centro, un altar cubierto de musgo estaba rodeado de figuras espectrales, fluyendo con la vida de los que habían sido olvidados. El corazón de Clara se detuvo al reconocer lo que debía hacer. Miró hacia atrás. La sombra guardiana la observaba desde la distancia, aguardando. No había tiempo. La vida de Miguel dependía de su próximo movimiento. ¿Qué espero encontrar entre vosotros?, preguntó, la voz casi un susurro. En ese instante, las figuras comenzaron a moverse. Guiando a Clara hacia el altar, una voz infantil se alzó entre las demás, resonando en su mente: encuentra mi luz y sálvame. Pero mientras se acercaba, el aire se congeló de nuevo. De repente, sintió el peligro acechando desde la oscuridad del bosque. Un grito desgarrador explotó detrás de ella, seguido por un silencio mortal. Algo, o alguien, estaba acechando. Clara comprendió que el momento de verdad había llegado, y que lo que la esperaba podría ser más aterrador que cualquier sombra. Ahora la pregunta era, ¿tendría la valentía de enfrentarlo? Clara se giró con un sobresalto, el eco del grito resonando aún en su cabeza. La figura espectral a su alrededor continuaba moviéndose, pero ahora parecía más inquieta, como si el inminente peligro también la afectara. El silencio era opresivo, y de repente comprendió que no estaba sola. Algo acechaba entre los árboles, disolviéndose en la penumbra, observándola. El altar a su lado parecía cobrar vida con cada respiración. Las lastras de piedra estaban desbordadas de musgo, como si se alzaran de un sueño oscuro. Clara se acercó lentamente, sintiendo que el frío la envolvía. Aún así, su impulso por salvar a Miguel era más fuerte. Necesitaba esa reliquia, la luz que prometía. Pero ¿a qué costo? Un ruido sordo la hizo estremecerse. Desde las sombras emergió una forma más definida, un rostro grotesco y familiar entre la oscuridad. Clara sintió una punzada en su pecho. Era su propia imagen, distorsionada y marcada por el sufrimiento. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran vacíos, huecos. Clara susurró esa versión distorsionada de sí misma. ¿No sabes que el sacrificio es lo único que te liberará? Vas a perderlo todo si sigues adelante. No, no puedo rendirme, gritó Clara. Pero sus palabras se sentían vacías, como si el eco las devorara. Su figura reflejada avanzó con un rencor latente. Siempre has tenido miedo. Clara, tu hijo es solo una parte de la oscuridad que llevas dentro. Su vida por la tuya, ¿es eso lo que quieres? Las figuras a su alrededor comenzaron a acercarse, envolviéndola lentamente, como un abrazo mortal. Sus lamentos se habían convertido en un canto sombrío, una armonía desafinada de advertencias y promesa. El aire se volvió más denso, hostil, cargado de viejas heridas que jamás sanaron. ¿Crees que este altar te dará respuestas? Ofrécele lo que más amas, o enfrenta la verdad de lo que eres. Continuó el susurro de su doble. La sombra que camina contigo te traicionará. Una desesperación abrumadora se apoderó de Clara. A las raíces comenzaron a moverse nuevamente, lentamente arrastrándola hacia el altar. La oscuridad palpitaba a su alrededor, ahora sintiendo que el camino se cerraba. Las figuras comenzaron a unir sus manos, con la esperanza de arrastrarla al vacío. No, gritó, pensando en Miguel, en su risa,
en sus abrazos. ¿Podría permitir que ese sacrificio tuviera lugar? ¿Podía dejar que la oscura versión de ella misma la guiara hacia su perdición? Las palabras escaparon de sus labios, como un mantra. No te tengo miedo. No me llevarás. Un relámpago surcó el cielo gris, iluminando el claro en un instante. Clara tomó aire, sintiendo el peso de la desesperación, y corrió de vuelta hacia el altar, determinada a romper el ciclo. Pero la figura espectral, su reflejo distorsionado, la interceptó, alzando la mano para detenerla. Si sigues, solo encontrarás un final. Lo que entregues es irremediable, advirtió su propia sombra. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el grito retumbó nuevamente, resonando profundamente. La oscuridad se volvió más intensa, y un viento gélido surgió, llevándose con él cada fragmento de luz. Las figuras espectrales comenzaron a disolverse, arrastradas por un vórtice de desesperación que surgió del altar. El pánico llenó a Clara al darse cuenta de que el tiempo se agotaba. La sombra guardiana la observaba desde una distancia, con unos ojos que reflejaban tanto rencor como anhelo. La figura de ella misma se tornó más tangible, acercándose aún más. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello de esperanza la tocó. Clara recordó el trozo de soga que Miguel había guardado celosamente. Lo que fuera que tuviera que ofrecer, debía ser relacionado con su amor por él. Sin pensarlo más, se arrodilló junto al altar, su corazón latiendo más fuerte que nunca. Te ofrezco mi fragilidad, murmuró, a cambio de su luz. La sombra que la acechaba comenzó a reírse, y Clara sintió que todo se desmoronaba, pero no se detendría. Tenía que buscar ese pedazo de soga, el último vestigio de su conexión con su hijo, antes que la oscuridad lo reclamara todo. Una presencia comenzó a acercarse rápidamente. Un susurro familiar cortó el aire, un nombre que la impulsó hacia la luz. Pero el grito desgarrador volvió a estallar. Algo se acercaba, y esta vez Clara comprendió que no era simplemente su reflejo, sino una manifestación del mismo miedo que había tratado de ignorar. Clara, se escuchó una voz que parecía salir del mismísimo abismo, justo detrás de ella. Y cuando se giró, el horror la confrontó de lleno. ¿Podría haber algo o alguien más acechando en la oscuridad? La vida de Miguel pendía de un hilo, y cada elección que hacía podía ser la última. Con su corazón en la garganta, la verdad se desvelaba en el sacrificio, estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Clara giró sobre sus talones, su corazón latía con fuerza, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. La figura detrás de ella comenzó a tomar forma. Era un hombre de mirada vacía, piel pálida y una sonrisa torcida que no parecía humana. Era como si el mismo miedo que la había estado siguiendo ahora hubiera encontrado un cuerpo, una carne muerta que deseaba algo de ella. ¿Quién eres?, exigió Clara, pero su voz tembló, traicionando el terror que la invadía. Soy tu destino, Clara, contestó el ente. Acercándose, vine a llevarte, justo como tus miedos han hecho con tu hijo. No puedes huir eternamente de tu verdad. Su risa resonó en la penumbra, un eco que retumbaba entre los árboles. Clara retrocedió, sintiendo el frío azotador del aire. Miró a su alrededor buscando una salida, una forma de escapar del círculo de sombras que empezaba a cerrarse sobre ella. Sus ojos se posaron sobre el altar, resplandeciente en su promesa de luz. Pero, ¿a qué costo? Si entregas lo que amas, quizás encuentres la redención, continuó el hombre. Acercándose aún más en el hedor a muerte, llenó el aire, abrumante. Pero si decides quedarte, ya es demasiado tarde para ti. No, gritó Clara, sacudiendo su cabeza. Necesitaba recordar a Miguel. Su sonrisa, su risa, todo lo que representaba. Las palabras del espectro atravesaban su mente como dagas, intentando hacerse un hogar entre sus pensamientos. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, como si las sombras pudieran leer su miedo y alimentarse de él. «Deja a mi hijo fuera de esto», gritó Clara, sintiendo que el pánico comenzaba a nublar su razón. «Él no tiene nada que ver con mi pasado. En serio, siseo el ser, elevando una ceja. La culpa que llevas es un peso que no puedes deshacerte. Cada sacrificio que evitas solo fortalecerá la inevitable caída. Vas a dejar que su vida
cueste más que tu propia existencia? El viento empezó a aullar, como si la naturaleza misma se uniera a su lamento, arrastrando el eco de sus palabras hacia el abismo. Clara sabía que no podía dejar que ese ente la dominara. Lo que fuera que estaba ocurriendo era una prueba, un enfrentamiento con la oscuridad que había dentro de ella. Déjame pensar, balbuceó, tratando de reunir sus pensamientos, de aferrarse a la cordura. La sombra se desvaneció con suavidad, pero su risa continuó flotando a su alrededor. Hay un precio que pagar, Clara, susurró nuevamente. Y la última entrega puede ser la única salvación, o tu condena. Clara sintió una punzada de desesperación. Recordó la soga, el pedazo de cuerda que simbolizaba lo que más amaba. ¿Cuál era la cantidad adecuada de sacrificio que podía ofrecer sin perderse a sí misma? La tormenta de pensamientos la acorraló. ¿Era su vida o la vida de su hijo? La decisión la invadía, desgarrándola por dentro. ¿Qué harías tú, Clara?, retumbó el eco de su propia voz, distorsionada y fría. ¿Por quién entregarías tu luz? Instintivamente dio un paso hacia el altar, sus rodillas tocando la tierra helada. Fue un movimiento desesperado, pero también un acto de amor. La sombra que la había seguido ahora parecía tener más fuerza, más sed de su alma. Sé que lo que ofrezco me definirá. Mi fragilidad. Pero, en ese momento, el frío se intensificó. Clara sintió una mano helada en su hombro. Girándose una vez más, la entidad estaba detrás de ella, y su mirada penetrante heló su sangre. La verdad que seguía oculta brotaba en su mente como una herida abierta. Recuerda, Clara, susurró el ente, este sacrificio no viene sin consecuencias. Solo tú puedes romper el ciclo. Los ojos de la sombra ardían como brasas, ansiosos por consumar su deseo. La presión aumentó, y Clara se preguntó si la verdadera oscuridad era aquella que llevaba en su interior. ¿Estaría dispuesta a sacrificar todo por un rayo de esperanza? Miguel, gritó, y la sombra pareció titubear. El suelo comenzó a temblar, y en la distancia, Clara vio la luz que emanaba del altar, entre la niebla espesa y el clamor desolador del vórtice de sombras. Pero, ¿sería suficiente para salvar a su hijo? Mientras todo parecía explotar en caos, un grito resonó en la oscuridad, y fue el nombre de su hijo. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies, y comprendió que una decisión final se acercaba. En medio de la tormenta de miedo, el espectro hizo una promesa. Hazlo, Clara, y un nuevo camino se abrirá. El eco de la risa helada envolvía todo. ¿Podría realmente enfrentar su verdad? Estaba lista para lo que se avecinaba. La luz del altar brillaba como una esperanza incierta, pero Clara sabía que el tiempo se agotaba. Con su corazón a punto de estallar, se preparó para hacer su elección. Pero, ¿a qué precio? ¿Podría estar a un paso de la salvación o solo caer en el abismo? La tierra comenzó a vibrar con una intensidad aterradora. Clara sentía cómo el suelo se desgarraba a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando ante su dilema. La luz del altar parecía danzar, titilando en el aire en un juego macabro de esperanza y desesperación. En ese momento, Clara sintió el frío irse, quedando sumida en un sudor frío. La figura del espectro se erguía ante ella, ahora más definida, como una sombra de un pasado del que no podía escapar. La tormenta de pensamientos en su mente fue reemplazada por un vacío, una plena comprensión de que la elección no era entre la vida de su hijo y la suya, era entre el horror de su verdad y la posibilidad de redención. ¿Qué tipo de madre eres?, resonó la voz deformada del ente, burlándose de su lucha interna. ¿Vas a dejar que el peso de tus decisiones arrastre a Miguel a la oscuridad que tú misma llevas? Con cada palabra, una manipulación profunda surgía en su pecho, resquebrajando las paredes que había construido para proteger su hijo. Clara sintió que tanto su fragilidad como su determinación se desbordaban, mientras el eco de su propio miedo la atrapaba. David. Y eso siempre lo has sabido. El ser acercó su rostro. Su aliento helado, como un soplo de viento, en una fría noche de invierno. Clara cerró los ojos,
intentando ahogar su desespero, pero las imágenes de Miguel, riendo, correteando entre los árboles, llenaban su mente. «No puedes hacerme esto», gritó, sintiendo que la desesperación la envolvía. «Soy más fuerte de lo que crees». La risa del espectro se convirtió en un susurro seductor. «¿Más fuerte? Si le haces frente a tu verdad, el verdadero horror comenzará. Puedes entregarte a la luz del altar o abrazar la eternidad de la oscuridad». Con un movimiento instintivo, se levantó del suelo helado. Ella había sido madre luchadora, decidida y feroz, pero nunca había conocido el abismo oscuro del que su hijo podría estar al borde, como resultado de su propio miedo. Clara dio un paso hacia el altar, y la luz brilló intensamente, casi cegadora. Una voz le decía que a veces, la verdad era un precio que había que pagar. «Miguel», gritó de nuevo, y en su grito se mezcló su pesar, su amor y su inquebrantable determinación. «No te dejaré caer en la oscuridad. No me convertiré en lo que temía». El polvo del suelo se disipó, y de repente, la realidad pareció darle un giro inesperado. La sombra comenzó a perder su forma. Sus rasgos se distorsionaban mientras la luz del altar se expandía, pero el espectro se resistía, su forma volviendo a tomar el control, tensando el aire alrededor de Clara, hasta que la presión casi la hacía colapsar. ¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino? El eco de su voz se convirtió en una risa estridente, como un tenebroso canto de sirenas en el abismo. El sacrificio ya está escrito en las estrellas. El altar brillaba aún más, y Clara se sintió atraída hacia él de una manera sobrenatural. Su corazón dividido entre lo que conocía y la visión de lo que podía salvar. La luz prometía esperanza, pero también un sacrificio que ni siquiera podía imaginar. Cuando extendió la mano hacia la fuente de luz, una explosión de imágenes llenó su cabeza, recuerdos, sufrimiento, y la agonía de un pasado que parecía interminable. Fue una visión de su vida, de sus fallas, y esos momentos oscuros, en los que había permitido que el miedo decidiera por ella. «Todo me ha llevado a este momento», murmuró, y el espectro se detuvo, sus ojos llenos de rabia. «No puedes salir de esto, Clara, eres más débil de lo que crees. Anjamalondale, adiós a tu luz, tu tiempo se agota». Clara sintió que su mundo se derrumbaba, una sombra en la que estaba atrapada. El viento rugía a su alrededor, llevándola al borde de la locura. La voz interior que la había acompañado toda su vida, ahora le gritaba que no se detuviera, que avanzara hacia la luz, sin importar las consecuencias que seguían. El tiempo pareció ralentizarse, y el horror de lo que estaba a punto de hacer la paralizó. En una última súplica, finalmente se decidió. «Lo haré. Si eso significa que tengo que enfrentar mi verdad para salvarlo, accedo». Pero en ese mismo instante, una risa ensordecedora la envolvió a medida que la figura se desvanecía, y un grito proveniente de lo más profundo de la oscuridad resonó en el aire. El nombre de Miguel. El camino hacia la luz quedó marcado, pero un eco ominoso quedó atrapado junto a una decisión que apenas comenzaba. Clara había hecho su elección, pero el horror verdadero, la prueba definitiva, estaba por desatarse. ¿Sería la luz su salvación? ¿O abriría la puerta a una oscuridad inimaginable? Mientras la niebla se alzaba, el dolor de su elección comenzaba a tornarse palpable. ¿Qué vendría después? La luz del altar se intensificó, bañando todo a su alrededor en un resplandor irreal. Clara no podía apartar la vista, atrapada entre la atracción de la luz y el terror que la oprimía. Su corazón latía desenfrenado, sintiendo que cada pulsación resonaba con la risa cruel del espectro, como un tambor de guerra que anunciaba el apocalipsis. «Ves, la luz te llama. Clara, es un engaño. Puedes obtener lo que tanto anhelas, pero ¿a qué precio?» El ser se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un eco de vacío. La presencia de Miguel se sentía más distante que nunca, y el nudo en su pecho se apretó como una serpiente hambrienta. Clara cerró los ojos, tratando de recordar la risa de su hijo, su rostro iluminado por la inocencia. Pero la imagen se desvanecía, y con ella, su razón de luchar. No puedo dejar que se pierda. No de nuevo. Su mente daba vueltas, y cada vez que intentaba hacer frente a la realidad,
era empujada al abismo de su propia oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del altar se había transformado en una visión aterradora. La figura del espectro volvió a materializarse, con un aire de triunfo. Esto es lo que eres, Clara Nuna, madre que ha fallado. Una mujer que prefiere la sombra a la luz. Ven, toca el altar y descubre tu destino. No, gritó, y en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Fue como si el aire se volviera más pesado, y un silencio ensordecedor hundiera sus pensamientos. La presencia oscura parecía filtrarse a través de la luz, distorsionando todo a su alrededor. Las sombras danzaban como serpientes, y Clara sintió que su cordura tambaleaba al borde del abismo. Lo que buscas no es redención, continuó el espectro. Sus palabras afiladas como cuchillas es un escape, huida de la verdad que siempre has negado. Pero la verdad es tuya para afrontar. La oscuridad no te dejará ir tan fácilmente. Clara dio un paso atrás, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo ella. ¿Qué quieres de mí?, susurró, sintiendo la desesperación apoderarse de cada rincón de su ser. Solo quiero que elijas. Clara, tienes el poder para salvar a tu hijo, o condenarlo. Todo depende de tu decisión. El altar ofrece luz, pero el precio es alto. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La voz resonó con una burla que perforaba su alma, haciendo eco en su mente. En su interior, las dudas crecían como raíces enredadas. Clara pensó en Miguel, en su risa, en la promesa de un futuro que la oscura presencia intentó arrebatarle. La desesperación se convirtió en furia. No dejaré que esto me destruya. Con una determinación renovada, extendió la mano hacia la luz del altar. Pero, en el instante en que sus dedos apenas la tocaron, una ola de terror la envolvió. Vio visiones distorsionadas del futuro. Imágenes de Miguel perdido en la oscuridad, atrapado por las mismas sombras que la atormentaban. No, esto no puede ser el final, gritó. Pero su grito se ahogó en el vórtice de la oscuridad. El espectro sonrió con una satisfacción macabra. Eres más poderosa de lo que crees, pero también más débil. Este es solo el principio. Bienvenida a tu verdadera prueba. Entonces, la luz estalló en 1000 fragmentos, y las sombras se arremolinaron a su alrededor como un torbellino. Clara sintió que un filo cortante la atravesaba. Una sombra, llena de rabia y dolor, comenzó a tomar la forma de lo que una vez fue su vida. Mientras el oscuro abismo se cerraba, Clara comprendió que, sin importar la elección que había hecho, el horror no había hecho más que comenzar. La prueba no solo era suya. El sacrificio estaba a punto de extenderse hacia aquellos que más amaba. Miguel, gritó con todas sus fuerzas. Pero un eco de risa la ahogó. La oscuridad giró a su alrededor, absorbiéndola en su abismo helado. ¿Podía realmente romper el ciclo de terror que la había perseguido, o las sombras la consumirían a ella y a su hijo? La luz se convirtió en la oscuridad, y la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Quién aterraría a quién en este juego de redención y condena? Las sombras giraron con fuerza, y Clara se sintió atrapada en un torbellino de oscuridad. Pronto, el silencio fue desgarrado por el llanto de un niño. Su corazón dio un vuelco al reconocer la voz de Miguel. El sonido parecía venir de todos lados, resonando en sus oídos como un eco de su peor pesadilla. Miguel, gritó, desesperada, pero su voz fue engullida por la oscuridad, como si las sombras supieran que pronunciar su nombre era un acto de resistencia inútil. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. De repente, la escena cambió. Las sombras se disolvieron, y se encontró en una sala tenue, iluminada por una luz que parecía pulsar como un corazón herido. ¿Dónde estás?, murmuró, buscando entre la penumbra. La ausencia de su hijo le pesaba en el pecho. Se sintió como si estuviera sumergida en agua fría. Su aliento se volvió dificultoso, como si los mismos fantasmas que la atormentaban la asfixiaran. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. Clara, una voz profunda, la llamó desde una esquina oscura. La familiaridad de aquel tono la hizo girar, y allí estaba ella, la imagen de su madre, pero con un aspecto desolado y envejecido. Tienes que escucharme. Mamá. Clara sintió un nudo de alivio, pero también de temor. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Miguel? Él necesita que elijas bien. La madre avanzó,
su rostro marcado por la angustia. Las sombras son más astutas de lo que piensas. Te han estado acechando, manipulando cada decisión que tomas. No caigas en sus juegos. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. Pero, ¿qué debo hacer? Solo quiero a mi hijo de regreso. La figura de su madre titiló, como una llama en una tormenta. El altar no es lo que parece. Clara, si lo tocas, te unirás al ciclo de tormento eternamente. Las sombras no solo quieren a Miguel, quieren tu alma. Recuerda, lo que desees puede destruirlo todo. La advertencia pareció atravesar la sala, reverberando en cada rincón. Eso no puede ser. Debo salvarlo a toda costa, respondió Clara, sintiéndose dividida entre la devoción amorosa hacia su hijo y el terror que la envolvía. Si deseas romper el ciclo, deberás enfrentar tu propia oscuridad, tu miedo, tu culpa. Las palabras de su madre se desvanecieron, y Clara sintió que la sala se desplomaba a su alrededor. Nuevamente, las sombras comenzaron a cerrarse sobre ella, creciendo a su alrededor en una vorágine aterradora. Clara respiró hondo, recordando el rostro de Miguel, su sonrisa. No voy a dejar que esto me consuma, dijo en voz alta, enfrentando la oscuridad con desafío. ¿De verdad?, respondió una risa burlona, que surgió de varias direcciones. El espectro se materializó nuevamente, con ojos brillantes, y una sonrisa siniestra. Las sombras te han dado el poder, Clara, pero también la carga. ¿Estás dispuesta a perder todo lo que amas? Jamás, gritó Clara, mientras su determinación ardía en su interior. La habitación estalló en luz nuevamente, pero esta vez era diferente. Era fuego, calor, intensas llamas que tocaban su piel. En medio del caos, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Mamá. La voz de Miguel, clara y presente, hizo que el suelo bajo sus pies temblara. Las visiones de un futuro devastador se arremolinaron en su mente mientras luchaba contra la atracción de aquellas llamas que prometían no solo la salvación de Miguel, sino también su condena. ¿Qué harás, Clara?, se burló el espectro, mientras la luz iluminaba su rostro espeluznante. ¿Salvarás a tu hijo o permitirás que sea víctima de tu sombra? La angustia de Clara se convirtió en un desafío, y en un instante de claridad, decidió. Con un grito poderoso, se lanzó hacia el fuego, pero antes de tocar la llama, un gran estruendo resonó, y el suelo se desplomó, abriendo un abismo negro incapaz de contener sus miedos. Miguel, gritó, y su corazón se quebró ante el eco de su propia voz. El abismo la consumió, pero justo antes de que la oscuridad la tragara, una figura apareció a Miguel, extendiendo su mano, atrapándola justo en el umbral. «¡Mamá! ¡Toma mi mano!». Pero en ese instante, Clara sintió que un tirón frío la arrastraba hacia el otro lado. ¿Iba a perderlo todo? En su mente palpitaba la pregunta: ¿cómo luchar contra las sombras y salvar a su hijo cuando era incapaz de salvarse a sí misma? La respuesta llegó como un susurro: «Tú eres la luz». Era posible que al final su amor pudiera convertirse en la antorcha que iluminara su camino a través de la oscuridad. Y con esa revelación, el abismo parecía estar esperando, ansioso por tragarse lo que quedaba de su alma. Clara supo que la batalla final no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de desafiar al verdadero horror que acechaba en su interior? El viento aullaba en el corazón del bosque, susurrando secretos que resonaban en el alma de Clara. La luz del altar ante ella, brillante y deslumbrante, parecía girar como un torbellino de esperanza, pero también de terror. La figura de Miguel, su pequeño, estaba más allá de la penumbra, su mano extendida hacia ella, pero el frío del abismo la empujaba hacia la oscuridad. «¡Toma mi mano, mamá!», gritó Miguel. Su voz, atravesando cada rincón del alma de Clara, era un llamado desgarrador que hacía que su corazón latiera con una fuerza sobrehumana. Se sintió atrapada en un cruce de caminos. El amor por su hijo la empujaba hacia adelante, mientras que las sombras clamaban por su desesperación, exigiendo un sacrificio que la perturbaba. «Eres la luz», resonó una voz suave y firme en su mente. Era el eco de su madre, de las enseñanzas que había llevado consigo en cada paso de su vida. Clara se sintió iluminada, y entendió que la oscuridad no podía hacerle frente a su amor. Aquel amor era más fuerte que cada sombra,
más poderoso que todos los temores que la acechaban. Pero, en lugar de avanzar hacia Miguel, el pánico la invadió a medida que la oscuridad comenzaba a acercarse, deslizándose como una serpiente, intentando envolverla. Cada paso hacia su hijo parecía reforzar la tenacidad de las sombras. Clara se resbaló en su propio terror, pero recordó la esencia de su fuerza. Ella no estaba sola. La luz que emanaba del altar era suya. La había cultivado durante años, y ahora era tiempo de retribuir. No voy a dejarte ir, Miguel, nunca, gritó con toda su fuerza, despojada del miedo. Cerró los ojos, y, en un momento de claridad absoluta, extendió su mano hacia la luz del altar. Esta es mi oferta, déjanos en paz. Te ofrezco mi amor, mi luz, eso es lo que deseo. Las sombras titubearon, como si una fuerza sobrenatural comenzara a atravesarlas. La luz creció, llenando el bosque con un resplandor que desbordaba amor y esperanza. Las figuras espectrales luchaban por retener su forma, pero estaban siendo despojadas de su poder por la brillantez de su determinación. ¿Por qué te opones a lo que ya está decidido? Siseó el espectro con ira, mientras el abismo temblaba con fuerza. Tu verdad está escrita en la oscuridad. No me importa, afirmó Clara, con la convicción creciendo en su pecho. Voy a crear una nueva historia, una historia donde la luz siempre ganará. Y en ese instante de pureza, Clara sintió que las sombras comenzaron a disolverse, como un mal sueño que se desvanecía al amanecer. El campo a su alrededor brillaba, como si el sol mismo hubiera decidido despertar. La oscuridad se retiraba, dejando a su paso una senda luminosa. Mamá, Miguel gritó con alegría, sus ojos llenos de esperanza. Clara se lanzó hacia él, y en un abrazo tierno, sus almas se unieron. La luz envolvió a madre e hijo, como un abrazo cálido que protegía cada pedazo de su ser. Al abrazarse, las sombras gritaron en un lamento desgarrador, incapaces de retener más su presa. La oscuridad se desvaneció, y con ella, los ecos de dolor que habían atormentado a Clara durante tanto tiempo. El viento aulló una última vez antes de calmarse, y cuando la bruma se disipó, Clara y Miguel se encontraron en un claro bañado por luz dorada. A su alrededor, las sombras no eran más que recuerdos olvidados, susurrando en la lejanía. Lo hicimos, mamá, dijo Miguel, su sonrisa iluminando su rostro. Estás aquí, siempre estaré aquí contigo, le respondió Clara, con una nueva fuerza que vibraba en su voz. Era el final de una pesadilla y el comienzo de un nuevo ciclo. El bosque se llenó de un canto coral, y Clara sintió que algo nuevo nacía en su interior. Aquella oscuridad ya había sido parte de su historia, un recordatorio de sus luchas, pero ahora, el amor era su legado, y en ese amor vivirían por siempre. Mientras se alejaban del bosque, Clara tomó la mano de Miguel con firmeza, segura de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que intentara perturbar su paz. En la distancia, un nuevo amanecer se alzaba, prometiendo un futuro donde el amor siempre prevalecería. Pero sobre todo, donde cada sombra finalmente encontraría su luz. No olvides apoyar este canal. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarte a que más gente disfrute de este contenido. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es clave. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital.